La Defensoría de Vecinas y Vecinos está muy honrada de poder participar de esta actividad junto con la red de pirotecniacero.uy y agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Están entrando en este momento un montón de participantes, pero ya damos inicio para respetar a los compañeros y compañeras y a la gente que se integró en horario. Queremos plantearles que un poco la modalidad de trabajo en el día de hoy. Hoy vamos a discutir aspectos normativos. Sabemos que los aspectos normativos no van a quedar resueltos en un solo debate, ni en dos, ni en tres. El objetivo de estas actividades es generar un espacio de discusión, y ese espacio de discusión se abre con estas actividades, pero después se continúa. Contamos hoy con personas muy relevantes que han hecho aportes sustantivos en materia de normativa y regulación. Y que por lo tanto podrán, tanto hoy como otras instancias posteriores, podrán intercambiar con ellos en relación a estas experiencias. Yo voy a moderar la parte de presentaciones. Vamos a tener 4 presentaciones de fondo. Le vamos a pedir a todos, a todas, que tengan apagados sus micrófonos. Después que terminen las presentaciones, estamos estimando unos 10 minutos para cada presentación. Y después que terminen las presentaciones se va a abrir un debate, y Karina Cocar, de Plataforma Animalista, que acá la ven en pantalla ustedes, se va a encargar de moderar el debate en el Zoom. En este momento se está transmitiendo también por el canal de YouTube de la Defensoría, y agradecemos mucho a Florencia La Rosa, compañera de nuestro equipo de la Defensoría, que está moderando el canal de YouTube para que no nos pase como en el primer evento, que algunas personas aportaban por el canal de YouTube, por el chat del canal de YouTube, y no teníamos capacidad de ver todo. Entonces Florencia, en el chat de YouTube, va a estar comunicándose con nosotros y haciendo los aportes que ustedes hagan desde allí. Bueno, le damos la palabra. Vamos a tener en primer lugar la presentación de la diputada Silvana Pérez Bonavita. Silvana Pérez Bonavita es diputada por el partido Cabildo Abierto, fue electa titular para este periodo 2020-2024, participa en diversas comisiones que yo por el tiempo preferiría ahora ahorrarlas para hablar de otros aspectos. Ella tiene una experiencia muy importante de concejal vecinal también, o no, vecinal en el periodo anterior, o sea que tiene una experiencia también de lo que es el territorio, de lo que es la comunidad en el ámbito local, y es autora de uno de los 2 proyectos que están en discusión en el Parlamento Nacional en este momento. Así que con mucho gusto le vamos a dar la palabra a Silvana. Y Silvana, en principio vas a tener unos 10 minutos, yo te iba a avisar antipáticamente cuando falten unos segundos para poder terminar ese espacio. Te agradecemos mucho la presencia, sabemos el trabajo que están teniendo en este momento en el Parlamento Nacional y en todas las comisiones, y por lo tanto agradecemos mucho tu participación en esta instancia. Y por supuesto, dejamos a disposición de ustedes también, los podemos colgar en la página de la Defensoría, todos los proyectos sobre los que hoy se van a analizar. Muchas gracias, Silvana, adelante. Bueno, María Elena, muchas gracias, buenas tardes para todos. Realmente es muy importante este tipo de seminarios que se puedan ir formando, porque justamente lo que más dificulta muchas veces la tarea parlamentaria es llegar a todas las personas con las iniciativas que estamos teniendo. A veces hay proyectos que son muy buenos, que buscan hacer el bien a muchos colectivos que se ven perjudicados, y lamentablemente no siempre tienen la prensa necesaria para que todos los vecinos y todos los habitantes de Uruguay tengan conocimiento. Entonces, les agradezco en primera instancia generar este tipo de encuentros, difundir este tipo de proyectos tan necesarios, y bueno, un poco lo que organicé para comentarles es lo que nos llevó a presentar este proyecto, después también contarles en qué están, en este momento, en qué está el tratamiento de ambos. Y bueno, más que nada, en principio, hoy en día no se toman las precauciones necesarias
para manipular la pirotecnia, ¿verdad? Eso genera un montón de situaciones, como son lesiones graves, quemaduras, amputaciones, diversos incendios, que todos ya sabemos, ¿verdad? Pero bueno, además de lo obvio que sería lo que les acabo de comentar, a nosotros nos preocupaban dos aspectos fundamentales, que tienen que ver con las graves consecuencias que genera en todo lo que tiene que ver con dos grupos vulnerables, como las personas que tienen la condición del trastorno del espectro autista. Sabemos que, bueno, tienen una hipersensibilidad a los sonidos en general. Entonces, estos estruendos que se dan de forma inesperada desatan muchas veces importantes crisis, ¿verdad? Y bueno, al ser situaciones impredecibles, evidentemente no hay preparación posible, ni manera de evitarlo. Entonces, bueno, esta angustia y estrés que genera es muy, muy severa. Muchas veces lleva incluso a autolesionarse a las personas. Vaya si será importante tratar estos temas con la empatía necesaria, ¿verdad? Y ahí es a donde apuntamos, siempre a hacer visibilizar este tipo de consecuencias que tienen actos que de repente, si la sociedad se volviera más empática y menos egoísta, se podrían estar evitando con este tipo de leyes, ¿verdad? Imaginen, bueno, el dolor y la angustia que genera, por ejemplo, en un momento como las fiestas, a una familia que, bueno, atraviesa esta situación, y bueno, lo que para muchos es una fiesta, para otros es realmente un verdadero martirio, ¿no? Entonces, digo, cómo ponerse en el lugar del otro, cambiar los lentes, es algo que yo siempre digo, para mirar y mirar las necesidades de todos, es muy importante. El segundo punto que quiero abordar tiene que ver con el daño que la pirotecnia causa a los animales, ¿verdad? A todos los animales. Sabemos que el oído de muchos animales es mucho más sensible que el humano, y por lo que estas explosiones pueden generar daño en la capacidad auditiva, generar distintas fobias, ansiedad, intentos incontrolados de escapatoria o de buscar lugar donde refugiarse, donde esconderse, temblores, taquicardia, entre otros. Todo esto son indicativos de una situación que se le genera al animal de profundo malestar, ¿no? Entonces, bueno, esto es intensificado en estas fechas, como decía anteriormente, que este tipo de artefactos se utiliza con más frecuencia. Está demostrado que regular sobre la pirotecnia tiene resultados positivos, ni que hablar de lo mencionado anteriormente, pero también a nivel general, evitar accidentes, incendios, etc. En los países donde han avanzado más en esta materia, con mayores restricciones y campañas más fuertes de concientización, se ha visto, se ha observado una cantidad significante menor de accidentes. En nuestro país se han realizado algunas campañas de concientización, esto vale la pena también aclararlo, que han demostrado tener cierto éxito al lograr disminuir el uso de pirotecnia sonora, por ejemplo, pero aún estamos muy lejos, hace falta mucho más y compromiso tanto de las autoridades de gobierno como de toda la sociedad. Realmente es muy complicado a veces hacer entender, porque las personas que de repente nos presentan argumentos contra este tipo de iniciativas, argumentan que, bueno, que se usa en algunos momentos, que, bueno, que también hay que entender que la gente es una tradición muy arraigada, pero realmente no es solo en algunos momentos, porque convengamos que el uso es recurrente en aniversarios, partidos de fútbol, o sea, es algo constante durante todo el año, si bien se intensifican las fechas que por supuesto ya tenemos claro. Entonces, bueno, me parece que es algo que tiene que generar sensibilidad y empatía en toda la sociedad, para eso estamos trabajando. El proyecto que presentamos apunta a que se puede eliminar de plaza del mercado la pirotecnia sonora, únicamente. Y eso fue una iniciativa que se dio porque vimos muy difícil realmente, esto es algo que a mí me interesa hace muchísimos años, no solamente en este momento que me toca ejercer como diputada, como representante nacional, sino de toda la vida, y siempre he visto que no se llega a buen puerto cuando se va por todo. Entonces nosotros planteamos un proyecto que elimine la pirotecnia sonora para ir por etapas, y de esa manera preparando a nuestra sociedad hacia una mejor cultura en este sentido. Entonces, lo que aspiramos es eliminar la pirotecnia sonora en primera instancia. Eso
se puede lograr intensificando lo que tiene que ver con productos en plaza disponibles que sean pet friendly, como se les llama a las líneas que hoy en día ya están en plaza, y eco friendly. Entonces, de esa manera, acostumbrar al usuario de este tipo de artefactos a que cada vez vayan hacia ese tipo de pirotecnia menos dañina, ¿verdad? Nosotros estuvimos en contacto con muchísimas organizaciones, autoridades, y también con la parte empresarial, porque convengamos que es un rubro que da mucho trabajo en plaza y tampoco podemos ignorar el punto de vista de ellos. Los empresarios han manifestado que es posible ir hacia pirotecnia no sonora, pero que evidentemente se necesita un tiempo para reinventar el rubro en plaza, acabar con los stocks que hay activamente. Y bueno, como este fin de año hicimos un gran énfasis en lo que tiene que ver con los proyectos, yo creo que eso también seguramente influyó en el tipo de importaciones que han hecho, y hemos visto más difusión en este tipo de artefactos no sonoros. Les quería repasar a continuación las instancias que ha tenido la comisión de estudio de este proyecto, que es una comisión integrada de salud y defensa. De salud, por los motivos que me impulsó a presentar el proyecto que antes les mencionaba, y de defensa porque el Servicio de Material y Armamento son quienes regulan todo lo que tiene que ver con la pirotecnia en el país. Dan los permisos de importación, etcétera. Entonces, está siendo estudiado en una comisión integrada de ambas comisiones. Tuvimos 3 encuentros en lo que va del año pasado hasta ahora, en los cuales se recibieron a distintas delegaciones. En primer lugar, se recibió al doctor Gastón Cosia, por supuesto, como autor de uno de los proyectos, que sé que más tarde va a estar ampliando con respecto al proyecto de él, el cual por supuesto también acompañamos, porque tenemos el mismo espíritu detrás, y hemos trabajado de manera excelente con el doctor Cosia. Después recibimos a la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la doctora Catalina Pinchak, al presidente de la Asociación de Autismo de Uruguay, a la señora Raquel Navarro. También recibimos, quiero repasarlo para que sepan los actores que han ido siendo convocados para analizar este proyecto. También recibimos al profesor adjunto, doctor Juan Manuel Silva, que es por la Cátedra de Cirugía Plástica y el Cenaje. También recibimos a la doctora Alicia Fernández, coordinadora del programa Salud y Niñez del Ministerio de Salud Pública, y a la adjunta doctora Lilian Porta, de la Dirección General de la Salud. Hasta ahí, las comisiones que las delegaciones que hemos recibido en comisión, y quisiera hoy darles una primicia, porque una de las comisiones fue la semana pasada. Todas las delegaciones que han asistido han apoyado fuertemente los proyectos. O sea que tenemos un respaldo importante detrás de distintas autoridades y actores de la sociedad que ven esto necesario. Entonces es importante destacarlo, debido a que, bueno, este respaldo nos da más fuerzas para seguir tratando el proyecto, más argumentos, que es lo que se precisa, sobre todo, y bueno, y tenemos próximas citaciones también a desarrollar, que nos va a estar visitando el hoy director del INBA, del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Gastón Cosia, próximamente. También pedimos que citen a la red de Pirotecnia Cero, que para nosotros es muy importante el trabajo que vienen desarrollando, y creemos que esa voz también tiene que ser escuchada en la comisión. Van a venir del Servicio de Material de Armamento, del Ministerio de Defensa, y como les mencionaba anteriormente, algunos empresarios del rubro, para dar su punto de vista, y sobre todo evacuar algunas dudas de muchos señores legisladores que componen la comisión, con respecto a, bueno, qué posibilidades tienen ellos de reinventarse justamente hacia lo que estamos aspirando, que es una pirotecnia menos dañina. Cualquier pregunta que quieran hacer, por supuesto que estoy a disposición. No quiero quitar más del tiempo que tengo estipulado, pero bueno, un poco les hice un resumen de lo que se viene tratando, de la manera que se viene tratando, y esperamos realmente que este año se pueda avanzar en esta materia desde la Cámara de Diputados. El proyecto luego llevaría el mismo proceso en la Cámara del Senado, pero cuando es segunda Cámara, muchas veces gran parte del camino ya está recorrido, y eso juega a favor con los tiempos. Entonces es nuestra mayor aspiración poder llegar a... ¡Aguante la pirotecnia! Bueno. Hola.
es nuestro mayor objetivo poder lograr esto que con tanto esfuerzo se viene trabajando. Así que agradecerle a todos. Estoy siempre a la disposición, si no es a través de este evento, de este Zoom, me pueden encontrar también en el Parlamento por cualquier duda al respecto y cualquier información adicional que quieran, como ser versiones taquigráficas de las comisiones, y bueno, el distinto trabajo que se viene realizando. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, diputada. Te felicitamos por el uso del tiempo, porque fue perfecto. Y eso habla del respeto a los demás, a la escucha de los demás y al intercambio con los demás. Digo esto para ti, para nosotros y para todas las personas que están conectadas de alguna manera. Recién salió alguien muy entusiasta con la pirotecnia. Acá hay lugar para hablar todos y todas, pero en su momento. O sea que no va a haber gente obturada en términos de su capacidad de comunicación, pero queremos comunicarnos para entendernos y no para pisarnos unos arriba de otros. Por lo tanto, ya va a haber tiempo para el debate en un rato. Te agradecemos mucho entonces, Silvana, y agradecemos tu disposición. Le damos la palabra ahora al doctor Gastón Cosia, que es médico veterinario, que es el director del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Por lo tanto, es una persona con la que muchos y muchas vamos a tener mucho trabajo en común. Este instituto fue recientemente creado por la Ley de Urgente Consideración, está localizado en el Ministerio de Ganadería y Agricultura. El doctor Cosia, bueno, es diputado también suplente, ha integrado el Consejo Directivo de la Facultad Veterinaria y el CDC de la Universidad de la República también, y ha integrado los consejos directivos de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay. Publicó un libro recientemente, en 2019, que se llama Salud, Bienestar y Protección Animal en el Uruguay, un nuevo impulso para evolucionar. Es también director de 2 servicios veterinarios para animales de compañía en Montevideo. Así que, doctor Cosia, le agradecemos su participación. Sabemos que tiene un PowerPoint un poco extenso, pero vamos a pedirle una cierta flexibilidad para poder someterse a los 10 minutos. En particular, antes de dar la palabra, queremos agradecer a las personas que están haciendo la interpretación del lenguaje de señas, que voluntariamente están colaborando con esta instancia. Y agradecemos a la organización que puso a disposición la voluntad de estas compañeras para este trabajo. Gracias por la invitación. Para mí es muy importante esta instancia, porque la verdad es que con este proyecto pudimos recorrer el país en distintas juntas departamentales, explicándolo y bueno, promoviendo el debate, y tenía una gran deuda con mi ciudad, con mi Montevideo, y me siento muy orgulloso y emocionado de que este tema pueda estar en la agenda. Me sentí muy satisfecho con el informe de la Defensoría del Vecino que se elaboró el año pasado. Y bueno, este proyecto para mí es un proyecto muy especial, porque es un proyecto que yo lo presenté 3 veces en el Parlamento Nacional. No sé si hay algún antecedente de estas características. Fue primero presentado en el año 2017, se archiva en junio de 2018, pido que se desarchive en el 2018 y lo vuelvo a presentar, y como 2019 era un año electoral, bueno, opté por no presentarlo nuevamente, pero cuando ingreso en el 2020 en la nueva legislatura lo vuelvo a presentar. Así que es hijo de esa tosudez que nos caracteriza a los uruguayos cuando estamos convencidos de que algo es importante. Y está enraizado con algo que también para mí es fundamental, que son los motivos, los propósitos que las personas tenemos. Yo hoy soy el director de un Instituto Nacional de Bienestar Animal, pero cosas que me marcaron profundamente a mí en mi vida son las que me han hecho llegar hasta acá. Una de las que me marcó profundamente fue en mi niñez, cuando en mi casa una perrita, fruto de la pirotecnia, y yo era muy pequeñito, huyó, desapareció y nunca la volvimos a ver. Y esas cosas tan simples, tan sencillas, me parece que son muy importantes a la hora de poder transmitir los impactos tan disímiles y diversos que puede tener una cuestión como esta, como la pirotecnia. Uruguay tiene una rica tradición en la defensa de los derechos de los animales,
Fuimos el primer país que prohibió los espectáculos públicos como las corridas de toros. Y para nosotros esto no es algo menor, porque implica ese concepto a veces tan resistido que es el de la prohibición. Uno de los primeros obstáculos que nosotros tenemos cuando abordamos esta problemática es el que nos hace reflexionar acerca de por qué prohibir, se nos dice. Nosotros hemos debatido intensamente este concepto desde las fuentes mismas del derecho natural y creemos firmemente que nuestra sociedad tiene algunas cosas inherentes que hacen afirmaciones de los derechos humanos y de los derechos naturales que implican la prohibición. Cuando nosotros hablamos de que propugnamos y que hay un derecho humano a ser libres, a la libertad, de hecho estamos prohibiendo la esclavitud. Cuando hablamos de la libertad de prensa, bueno, de hecho estamos prohibiendo la censura. Entonces quería comenzar con esta reflexión que me parece muy importante a la hora de analizar este tipo de propuestas, ¿no? Que implican una prohibición sobre lo que puede ser considerado un derecho de otro. Ustedes veían allí una de las cosas también más importantes que fueron fruto de la reflexión, que es el concepto de una sola salud. Ese concepto es un concepto para mí también muy importante, que hace a que este proyecto también englobe los aspectos que nosotros consideramos integrales de ese gran lema que hoy tenemos a nivel mundial, que es el de integrar la salud animal, la salud humana y la salud medioambiental. Este es un proyecto estrella, digo yo, porque incorpora esos tres espacios en una propuesta que engloba estos aspectos. Yo lo empecé a tratar desde mi experiencia como profesional veterinario, trabajando en las urgencias veterinarias, especialmente los días de fiesta, atendiendo las consecuencias en los animales de compañía que tiene el uso y el abuso de la pirotecnia. Y ahí me encontré con la realidad, animales lastimados, destrozados, perros agresivos, convulsiones, accidentes varios provocados por animales realmente afectados por el abuso de la pirotecnia. Y así fue que conviví con un concepto adquirido en mi educación como profesional de que debíamos paliar eso, de que debíamos convivir con eso y utilizar paliativos. ¿Cuáles eran los paliativos que usábamos los veterinarios y seguimos usando? Bueno, el uso de las drogas para paliar los efectos negativos de la pirotecnia en los animales de compañía. Hasta que un día, reflexionando y sobre todo escuchando mucho a los movimientos de defensa de los derechos de los animales, las ONG fundamentalmente, escuchando a los grupos y colectivos de padres de niños con trastornos del espectro autista y conociendo experiencias internacionales, y yo hoy quiero destacar la presencia en este panel de un representante de Chile, que es un ejemplo para nosotros, de la Coauniken, de la Corporación de los Niños Quemados de Chile, que fue inspiradora para nosotros su experiencia. Conociendo estas cosas, dijimos, bueno, ¿por qué tenemos que convivir con esto? Y fue así que en el año 2016 se produjo un evento determinante, que fue la muerte de 4 personas en un depósito en la ciudad de Toledo, Canelones, por una explosión de un acopio de pirotecnia. Esto motivó que en el año 2017 yo presentara por primera vez el proyecto de prohibición de la pirotecnia, de toda la pirotecnia, y que me ganara un galardón ese año, que fue en el periódico La Diaria de Montevideo, el galardón de uno de los proyectos más curiosos presentados en el Parlamento Nacional. Y así fue tomado ese proyecto en el año 2017. Fue, digamos, subestimado, analizado en medios de prensa como algo realmente traído de los pelos, que iba contra las tradiciones uruguayas, que tenía quizás aspectos que no eran reales o realistas, y la verdad es que generó una gran polémica. Reitero, yo recorrí todo el país invitado en distintos foros trabajando sobre esta problemática. Y tenía fundamentos, ¿no? Como ustedes ven, las advertencias del Ministerio de Salud Pública,
que ya se hacían allá por el año 2016, los trabajos de pediatras de la Sociedad Uruguaya de Pediatría del año 2013, que ahora los vamos a ver, donde se hacía todo un relevamiento de los niños accidentados en el Uruguay, más de 70 niños con lesiones graves, y sobre todo los aspectos que hacían también a una desproporción en cuanto al mercado que estaba creciendo por esos años y el impacto en el medio ambiente que nunca ha sido evaluado. Nosotros en ese año logramos que el proyecto se tratara, pero miren lo que ocurrió. Yo no fui citado a la comisión en el año 2017 cuando se trató el proyecto. El autor del proyecto no fue citado. Allí compareció el ministro de entonces de Defensa, comparecieron también autoridades del Ministerio de Defensa de la época, y el autor del proyecto no fue citado y el proyecto se archivó. Esa fue la realidad. ¿Qué podemos decir? Que el debate fue tan grande que se generó luego en el año 2018 que realmente las conductas comenzaron a cambiar. Y ahí yo quiero también nuevamente destacar el rol de las organizaciones de defensa de los animales, de los padres de niños y de personas con trastornos del espectro autista, que fueron los que generaron ese gran debate y movieron a los gobiernos de cercanía. Aquí ha sido muy importante el trabajo de los concejales municipales, de los ediles departamentales, de todos los partidos políticos. Y yo voy a narrar una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida como dirigente político, que fue la llamada de un edil de Río Negro para decirme que ellos habían visto nuestro proyecto, que les interesaba mucho y que querían impulsarlo en la Junta de Río Negro. Y así fue que comenzamos a trabajar. Y fue así que la primera ordenanza a nivel nacional que se aprobó por unanimidad de todas las bancadas fue en el departamento de Río Negro. Fue una ordenanza modelo que, bueno, ustedes la conocerán y tendrán oportunidad luego de profundizar en ella, que generó un derrame, una cascada a nivel nacional en donde distintas juntas departamentales comenzaron a tomarla como ejemplo. Yo sé que el informe de la Defensoría del Vecino del año pasado la toma también como ejemplo y ha generado realmente que, por ejemplo, la Intendencia de Flores, la Intendencia de La Valleja, la Intendencia de Rocha, la Intendencia de Soriano, todas estas intendencias hayan generado normativas similares. Hoy tenemos realmente una gran capacidad, digamos, a nivel país de poder decir que se ha derramado este concepto de que, bueno, Uruguay puede estar libre de pirotecnia fundamentalmente sonora. Pero yo quería decirles que para mí es muy importante destacar que bueno, el alcance de esta problemática no es solo la pirotecnia de estruendo, ¿no? Nosotros tenemos que saber que existe legislación en nuestro país, ahora lo vamos a ver más adelante, el decreto, si quieren ir pasando más rápido las diapositivas, está bien porque podemos pasarla más rápido. El decreto 584/90, por ejemplo, es un decreto que establece el control, digamos, de todo lo que es el perímetro de la costa, las zonas arboladas y de montes, y allí ya está desde el año 90 establecida la prohibición de lo que son los fuegos artificiales y las cañitas voladoras por los riesgos de incendio. O sea, ya está sancionado con multas que pueden ir desde 50 a 200 unidades reajustables por la utilización, la venta y la comercialización de esos fuegos artificiales en esas zonas que son de riesgo de incendio, ¿no? Y aquí me parece que es el aspecto fundamental a debatir hoy, en donde la conciencia está ya, digamos, hemos logrado un avance en materia de la concepción de lo que son las afectaciones por la pirotecnia, que es, bueno, ver hasta dónde nosotros estamos en condiciones de una prohibición total de la pirotecnia o de una prohibición de la pirotecnia solamente de estruendo, ¿no? Creo que ese es el nivel que hoy tenemos de debate, por suerte, que hemos evolucionado hacia ese concepto, y reiterar que, bueno, lo que para nosotros en un principio parecía una lucha titánica contra molinos de viento, poco a poco, gracias aquí está la experiencia de Coanican que queremos destacar, que nos inspiró a nosotros,
para presentar nuestros proyectos en 2017. Como ustedes ven, y lo va a expresar más tarde, creo, el delegado de la corporación, bueno, el cambio que hubo en Chile a partir de la aprobación de la prohibición de los fuegos artificiales fue notorio. De 77 casos de niños quemados graves, pasaron al año siguiente la prohibición a menos de 10, ¿no? Así que estas cosas son realmente impactantes. Pero bueno, para terminar y ser, digamos, generoso en cuanto al tiempo y agradecerles la invitación y respetando a los demás participantes, decirles que de las experiencias también más lindas que he tenido es de poder unificar, como les decía, mi pasión y mi vocación por los animales, por el derecho de los animales, por la salud animal, con el conocimiento que he tenido de organizaciones de padres que trabajan en torno a los niños, sobre todo con trastornos del espectro autista, conocer su problemática, poder hacer un frente común, ampliar los temas que hacen a los animales de compañía, que son los que a mí me atañen, también con quienes defienden a la fauna silvestre, por ejemplo, y particularmente la afectación que la pirotecnia tiene en las aves, y sobre todo, por último, destacar esos consensos tan lindos que a mí me hacen sentirme tan orgulloso cuando la escucho a Silvana, que es una diputada de otro partido político, abrazar esta causa con tanta pasión y encontrarme que, por ejemplo, ahora más adelante va a hablar un edil que es del Frente Amplio, de otro partido diferente al mío, que pienso que también tiene afinidades para poder impulsar esto, y cómo estas cosas nos pueden unir por encima de las diferencias partidarias. A mí me pasó en la Comisión de Defensa con Gerardo Núñez, que también tuvo una actitud muy proclive a impulsar esto, y creo que sería muy bueno para Uruguay poder dar esa señal de avanzar y demostrar esta nueva sensibilidad, esta empatía, que reitero, cuando lo hablábamos allá por 2015 con algunas organizaciones de defensa de los animales, parecía prácticamente imposible, ¿no? Yo creo que estamos muy cerca y bueno, agradezco entonces especialmente la posibilidad de expresar estas ideas. Es un proyecto que a mí me ha dado muchas satisfacciones, aunque no ha sido aprobado, pero creo que la satisfacción mayor va a ser cuando, bueno, esos niños o esos animales que tanto han sufrido, bueno, puedan pasar una Navidad, un fin de año, sin esa afectación tan importante. Acá lo único que sí me interesa destacar es que ustedes vean el impacto económico que tiene este negocio en el Uruguay, naturalmente que toca muchos intereses, si bien el mercado desde esas cifras del año 2012, 2013, que fue su máxima expresión, con casi 3 millones de dólares de importaciones, eso ha bajado mucho, pero lo que quiero demostrar es la importancia que tiene en el Uruguay la generación de empleo y bueno, esto ha generado que muchos intereses hayan estado en juego. Así que terminando, y aquí está el proyecto nuestro, tiene 4 artículos. Esos 4 artículos, el primero tiene que ver con la prohibición de la importación, elaboración, comercialización mayorista y minorista. Y lo que sí tiene nuestro proyecto es una excepción que está inspirada en las recomendaciones de la Sociedad de Pediatría del Uruguay y también que recoge algunas experiencias de otros países, incluso la chilena, que es la de permitir los espectáculos que puedan estar, digamos, autorizados y que tengan todas las garantías desde el punto de vista de la prevención de accidentes, y que esos espectáculos se realicen controlados por el Servicio de Material de Armamento del Ejército y solamente con pirotecnia de tipo lumínico, ¿verdad? Esa sería la excepción que permitiríamos nosotros en nuestro proyecto. Bueno, muchas gracias y pido disculpas por haberme extendido un poquito más del tiempo. La verdad que no, pasó un minuto y estuvo muy interesante su exposición. Va a quedar, si usted nos autoriza, va a quedar a disposición el PowerPoint también, que ya nos lo están pidiendo en la página. Vamos a subir a la página web de la Defensoría y le vamos a mandar a la coordinadora Pirotecnia Cero también el PowerPoint para que quede a disposición de ustedes. Bien, le damos la palabra ahora al edil Claudio Visillac. Claudio Visillac es edil del Frente Amplio del sector de Asamblea Uruguay.
es el primer vicepresidente de la Junta Departamental de Montevideo hoy, ha sido reelecto para el periodo 2020-2025, y él es coautor del proyecto que después fue un decreto aprobado por la Junta de Convivencia Responsable de Animales en los espacios públicos, y en base a eso nosotros nos contactamos con él con mucho interés, porque él tenía una visión muy integral de lo que implica también la educación ciudadana en nuevos derechos y en nuevas prácticas y comportamientos, y bueno, nos parecía que tenía una visión muy integral que queríamos que estuviera aportando a estas lecturas, ¿no? Así que adelante, Claudio Lisillac. Me estoy poniendo cronómetro, así también cumplo con el llamado a respetar la hora. Saludo a todas y a todos. La verdad es un placer poder participar de este tipo de instancias, que lo que hacen es seguir problematizando un poco la cuestión que nos convoca. Ayuda mucho realmente poder tener la referencia de las discusiones, de los proyectos que se están dando a nivel nacional, fundamentalmente en diputados, como mencionaba la diputada Pérez, y también lo que hacía Gastón Cosa con referencia a los proyectos que están siendo tratados allí. Es una referencia importante, lo digo porque a nivel departamental esto ayuda mucho, cuestión que no estaba tan claro el año pasado, y algo que vos mencionabas, María Elena, en el ciclo, cuando inició el ciclo el jueves pasado, el momento político, ¿no? Cuando esto realmente se pone en la agenda y se convierte en un tema que se puede avanzar y dar pasos en la línea en la que estamos teniendo varios partidos, todos los partidos, mucha sintonía. Y en ese sentido es importante hablar de lo que es el tema en la Junta Departamental de Montevideo, cómo se inicia este proceso. Nosotros veníamos, como vos bien señalabas, trabajando en una agenda que incorporaba la cuestión de la tenencia y el bienestar animal, y en base a esa plataforma que obviamente tenía otras reivindicaciones, fuimos intercambiando con diferentes organizaciones, y este tema estaba arriba de la mesa, pero claro, estábamos en un momento muy particular por la extensión y por la postergación de las elecciones departamentales. El inicio de la legislatura se dio el 27 de noviembre, 10 días antes de entrar en receso parlamentario. Eso es muy importante para saber cuándo cae este tema, digamos, a poder intercambiarlo en términos legislativos. 1 de diciembre ingresa el proyecto de la Defensoría. 8 de diciembre ingresa el proyecto del edil Gustavo Ripoll. 9 de diciembre ingresa el proyecto del edil Rafael Cejas, y 23 de diciembre ingresa el proyecto de Aptera, por lo cual era en pleno receso parlamentario, ¿verdad? Lo cual generaba mucha dificultad para poder dar un intercambio o iniciar un buen intercambio sobre este tema. Y aparte, sabemos bien que a veces los momentos políticos también tienen que ver con lo que está pasando en lo social. Discutir una prohibición o discutir algún tipo de regulación en plenas fiestas navideñas de fin de año, para nosotros, en mi opinión particular, lo que en su momento, era totalmente inapropiado para garantizar un buen arranque. Ahí va, Verónica, apaga el micrófono. Verónica Silva. Y en ese sentido, entendíamos que después del receso podríamos estar avanzando. Un poquito, Claudio, vamos a pedir por favor que apaguen los micrófonos. Capaz que centralmente la pueden mutear. A Verónica Silva. Verónica Silva, si me escuchás, te pido que apagues tu micrófono. Ahora sí. Entonces, ahí va. Entonces, para nosotros es importante tratar este tema con otra holgura en términos de lo que eran los tiempos parlamentarios, pero también muy distanciado de lo que eran las fiestas. Para nada servía estar votando algo en diciembre si lo íbamos a empezar a implementar en febrero. ¿Cuál era el apuro de legislar sobre algo en diciembre si lo íbamos a aprobar o a empezar a reglamentar y a fiscalizar en febrero? Creo que eso era uno de los temas que también estaban arriba de la mesa. Entonces, lo primero que tenemos que destacar acá es que hay sintonía.
y hay una sintonía, como bien decía Cosia, interpartidaria. Y eso es algo que hay que destacar, y que no en todos los temas, sino en todas cuando se quiere legislar sobre política pública, no siempre sucede. Y eso es algo que hay que celebrar de cierta manera, porque allana los caminos para poder salir con una legislación bastante responsable y que sea precisa atendiendo el problema que estamos tratando. Pero para nosotros hay un camino para recorrer que tiene que ver con poder sintetizar estos 4 proyectos que están en la Junta Departamental de Montevideo, en el caso de nosotros. Son 4 proyectos que tienen mucha conexión, porque lo que se ha dicho por parte de quienes me precedieron el uso de la palabra, como los que hablaron en el jueves pasado, compartimos todos lo que es la exposición de motivos, la gravedad del asunto y las consecuencias negativas que trae para la salud humana, animal y para el cuidado también del ambiente. Lo que tenemos que ajustar es la técnica legislativa, el régimen sancionatorio y lo que tiene que ver con la fiscalización, que también es un gran tema que tenemos los gobiernos departamentales. Y ni que hablar ahora en pandemia. Las administraciones departamentales no escapan a la situación general, ¿no? Lo que tiene que ver con funcionarios en cuarentenados, con funcionarios con COVID, con el trabajo en burbujas para poder generar el menor impacto negativo cuando una persona tiene que cuarentenarse, cuando contrae el COVID. Entonces, esas cuestiones también hay que tenerlas arriba de la mesa a la hora de legislar. Yo hablaba de fiscalización. Bueno, acá es importante tener la palabra de la División de Promoción Económica, en el caso de la Intendencia, porque es quienes piden los permisos, hablo de la venta en la vía pública, y también del equipo de convivencia departamental, quien es quien fiscaliza. Y el equipo de convivencia departamental hace, la verdad, es como un pulpo, porque tiene que atender innumerables situaciones que se presentan en el espacio público, que se agregan con la pandemia, con situaciones que obviamente tenemos que fiscalizar para no generar aglomeración o para hacer cumplir, por ejemplo, el tema del tapabocas en el transporte colectivo. Situaciones que se van agregando a el mismo cuerpo inspectivo, y esta situación, esta legislación que estamos tratando también va en el mismo camino. Sobrecarga a un mismo equipo de fiscalización. Eso hay que tenerlo en cuenta, por eso la palabra de el área de convivencia departamental es muy importante. Régimen sancionatorio. Hay que armonizar el régimen sancionatorio con 2 cuestiones. Primero, con lo nacional, expectativa sobre lo que salga a nivel nacional, tanto en la ley como su eventual reglamentación, y también armonizarlo con la legislación que ya está aplicándose en Montevideo, vinculado a los ruidos molestos, vinculado a la venta, digamos, irregular en la vía pública. Armonizar eso para no generar sanciones desproporcionables en términos de lo que se está sancionando la falta con la pena. Creo que ahí tenemos que armonizar un poco, y creo que es una tarea que tenemos que trabajar mucho, en vista de que no hay coincidencias muy claras en estos 4 proyectos que yo señalaba y que están en la Comisión de Legislación de la Junta Departamental. Cuando hablamos de fiscalización y cuando hablamos de régimen sancionatorio, tenemos que ver y diferenciar a las empresas, a quienes venden, a los comercios y a quienes los utilizan. Entonces ahí también tenemos que ver qué capacidad tenemos para fiscalizar. Una cosa es fiscalizar un comercio, alguien que está vendiendo, es mucho más fácil, y otra cosa es fiscalizar a las personas. Ahí tenemos un problema. ¿Cómo fiscalizar esas conductas? ¿Cuál es el régimen que se aplica? ¿Cuál es la sanción? Yo quiero decir, o me quiero llevar a una situación que podríamos tener en fin de año, en el 2021, este año. Bueno, cuando esto esté votado, esté reglamentado y esté prohibida la utilización de pirotecnia de estruendo, ¿cómo hacemos para fiscalizar las innumerables situaciones que vamos a encontrar de personas que utilicen esto? Bueno, es un tema a tratar. No hay una normativa que por sí resuelva todo a partir de que esté promovida, que está aprobada. Acá hay una cuestión general que tiene que ver con una normativa nacional, departamental, que tiene que ver con la fiscalización, que tiene que ver con la condena social, algo importantísimo. Saber que alguien que está al lado mío no solamente sufre consecuencias negativas con respecto a la pirotecnia
estruendo, sino que lo condena, algo que se vea mal socialmente, para que también eso vaya generando el tal mentado cambio cultural que necesitamos para que evidentemente esto genere un cambio cualitativo. Y después está el tema del decomiso de la mercadería, algo que se habla en los proyectos que está a estudio a nivel nacional, también a nivel departamental, en las propuestas de la Defensoría, que tiene que ver con, bueno, definir qué hacemos cuando decomisamos la mercadería, si eso se destruye, si eso se pasa al servicio de materiales y armamentos del ejército, si eso se pasa al Ministerio del Interior, definir con claridad eso, por lo cual acá la coordinación entre intergubernamental resulta medular para poder, en cierta manera, también atender esto cuando se generan esos decomisos de mercadería. Y lo otro que yo necesito aquí, algún asesoramiento a nivel legislativo, cuando hablamos de estruendo, ¿de qué hablamos? ¿Hay un umbral de decibeles para saber cuándo hablamos de estruendo y cuándo no? Yo leía las actas, si no me equivoco, es en noviembre del 2020, creo que la diputada Pérez hablaba de eso, pirotecnia infantil, ¿está incluida? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Hay algo que me marca el umbral que me lo puede diferenciar? Es algo, yo, perdonen que traslado más preguntas que certezas, pero es algo que me parece importante tenerlo mencionado a los efectos de su tratamiento en la Junta Departamental, y bueno, y también si puede servir como elemento para poder definir a nivel nacional. Lo importante acá, este tema se ha puesto en la agenda política, se ha problematizado, ha sufrido un proceso de problematización que tiene que ver con los proyectos a nivel nacional, que tiene que ver con las aprobaciones en las juntas departamentales, en los departamentos que ha avanzado y en los que está estudio, tiene que ver también con alguna definición a fin de año de algunos municipios, varios de Canelones también prohibiendo la venta en el espacio público, y tiene que ver con el tratamiento que se le está dando desde la Junta Departamental de Montevideo. Sin menospreciar lo que está pasando en el interior, una cosa es Montevideo, con el potencial que tiene, por la cantidad de habitantes que tiene, por la potencia, digamos, de quienes venden, y otra cosa es lo que se puede a veces generar en perjuicio económico, me refiero, en algunos municipios de algunos departamentos o en algunos departamentos en sí mismos. Es importante tenerlo en cuenta. Y hablando de tener en cuenta la importancia, a mí me parece relevante, con esto voy terminando, que en la Junta Departamental de Montevideo, cuando este tema se trate, se pueda identificar el espacio institucional, me refiero a la asesora correspondiente para tratarlo. Una cosa es tratarlo en la Comisión de Legislación, que me imagino que esto se repite en todas las juntas departamentales, y en el Parlamento Nacional es una comisión muy pesada, con muchos temas, en cantidad y en calidad, que hay que leer mucho. Eso lo que hace es dilatar el estudio de cada tema y que cada tema tenga un tiempo muy prolongado de estudio para después su aprobación. Y otra cosa es generar, como pasó en el Parlamento Nacional, una comisión integrada, como se generó de Defensa y Salud y Asistencia Social para tratar el tema, o otro mecanismo, que es la comisión especial, que tiene un vencimiento, que se puede ir prorrogando a medida que se va dando la discusión, de 120 días, de menos cantidad de días para discutirlo, porque de esa manera agiliza más la discusión. Creo que estamos en un buen momento político para dar esta discusión. Creo que hay que generar las condiciones para que se dé de una manera rápida, pero no por rápida que no sea precisa. Hay que tener una normativa que sea precisa, que sepa bien qué queremos legislar, que marque etapas, y como se decía hoy, a veces lo ideal es enemigo de lo bueno. Creo que hay que ir a lo que se puede fiscalizar, hay que ir a atender a la provisión, por ejemplo, en los espacios públicos. Creo que eso es bien controlado. Ha bajado enormemente la aprobación de permisos de 144 en el 2016 a 55, lo que fue ahora a fin de año. O sea que hay un cambio cultural muy grande. Yo leía en la prensa hace unos meses a Gustavo Prato, creo que también está por acá en el Zoom, que es un empresario que está vinculado a la venta. Decía, bueno, hay un cambio cultural, mucha gente comprando los productos pet friendly o eco friendly, también haciendo sus pedidos desde su domicilio, no tanto yendo a los lugares en la vía pública o a las grandes superficies que venden esto. Hay que analizar eso, hay que ver la venta, cómo se da en Montevideo, dónde se concentra más en el C, en el CH, en el E,
en esos municipios se concentra más la venta. ¿Por qué sucede eso? Si tiene que ver con cuestiones culturales de los propios barrios, lo que tiene que ver con la facilidad de acceso, o Barrio Reus, o lo que tiene que ver en el SH, por ejemplo, con las grandes concentraciones y con el poder adquisitivo para este tipo de compras, analizar todo eso. Y es importante, antes de dar un puntapié final a este tema de Montevideo, unificar, generar un acuerdo, trabajar sobre un solo decreto. Yo voy a tener la iniciativa de convocar a todos los ediles que quieran participar de esto, fundamentalmente los que han presentado proyectos, Seijas, Ripoll, del Partido Nacional, del Frente Amplio, a poder trabajar en un solo proyecto junto con el de la Defensoría, porque todos los proyectos son importantes, porque mencionan cosas que son muy relevantes, pero que tienen un potencial que no podemos dejarlo sin atender en una sola reglamentación. Creo que se dispersa si lo tratamos todo por separado, hay que tratar sobre un solo proyecto, y en ese sentido queremos trabajar en esa dirección. Convocar a la División de Promoción Económica, quien da los permisos, a escuchar, a la parte de convivencia departamental, y a los importadores y a los vendedores, que creo que es una voz que hay que escuchar para entender las particularidades que tiene esto, qué afectación puede generar. Yo creo que si esto se trata con un tiempo importante, teniendo en cuenta lo que se hablaba sobre el stock, sobre las cuestiones que se van a prohibir importar o elaborar, como están los proyectos que se están estudiando a nivel nacional, si eso se hace con un calendario, eso puede generar mucha información e insumos que nos permitan, en cierta manera, generar algo con mucha espalda política, que es lo que hace necesario el momento que estamos viviendo para salir con algo preciso y que se legisle con mucha responsabilidad. Muchas gracias, María Elena. Bueno, muchas gracias, Claudio. Fue muy interesante. Sabemos de tu actitud y esperamos, como tú decías y como decía el doctor Cosia también, que haya condiciones para una negociación interpartidaria, pero además muy vinculada a los diversos intereses ciudadanos, ¿no? Para todos nosotros el ejemplo de Chile y la experiencia de Chile ha sido muy importante. Yo recién estoy entrando en este tema, no soy una experta, pero la gente de Plataforma Animalista y otros compañeros de la Coordinadora de Pirotecnia ya han tenido contacto con Cuaniquem, la Corporación de Ayuda al Niño Quemado de Chile, y en este caso tenemos el gusto de tener acá con nosotros al doctor Francisco Alcalde. El Francisco Alcalde es fiscal de esa corporación, de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es un abogado de la Suprema Corte de Chile también, licenciado en Estética, Filosofía del Arte por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, además de desempeñar sus trabajos a nivel profesional, es, como le decíamos, fiscal de la Cuaniquem y compañero de trabajo de Alan McKern, que era la persona que originalmente estaba en el programa, por eso les quiero aclarar esa situación. Este vínculo, digamos, es un vínculo muy interesante que seguirá profundizándose, por supuesto, a partir de acá. Le damos la palabra, Francisco Alcalde, cuando usted disponga. Muchísimas gracias, María Elena, por la presentación. Agradezco también las presentaciones previas, sumamente interesantes. Particularmente agradezco también las menciones del doctor Cosia a Cuaniquem y de alguna manera el trabajo que hemos estado realizando desde hace bastante tiempo. Uruguay, Montevideo, maravilloso país, preciosa ciudad. He tenido la fortuna de estar muchísimas veces en Uruguay, un país que me encanta, con gente maravillosa. Y verdaderamente me alegra en lo personal y también en nombre de Cuaniquem el hecho de que estén trabajando en la línea de algo que a nosotros nos ha motivado mucho desde hace más de 40 años acá localmente. Evidentemente agradezco la invitación a Cuaniquem y bueno, quiero introducir lo que quiero presentarles. La verdad es que esta ponencia guardará relación con un modo o modelo de hacer las cosas que al menos en el caso nuestro ha dado un muy buen resultado y que de alguna manera hemos querido compartir con los países de la región, los países de este hemisferio americano, llamémosle, ¿no? En primer lugar, hay que tener muy presente la importancia de lo que significa y del poder que puede llegar a tener la sociedad civil organizada.
debemos entender que la estructura macrocívica, llamémosle, comprende tres grandes sectores. El primero, que es el sector público, con distintos tipos de ordenamiento de acuerdo a cada país, pero básicamente gobierno, legislación y judicatura o poder judicial. Me alegro ver que aquí hay participantes importantes personeros del poder legislativo. Por otro lado, el segundo grupo es básicamente el grupo privado, relacionado todo el quehacer del grupo privado con la iniciativa personal, con la libertad y la autonomía de la voluntad. Y el tercer grupo, que somos nosotros, es el tercer sector, que lo componen las corporaciones o asociaciones o fundaciones, que estamos constituidos también por alguna motivación que nos convoca, que nos une, que creemos que podemos resolverla, unimos fuerzas y en función también de la autonomía de la voluntad, en buen chileno empezamos a empujar el carro para tratar de perseguir ese fin que anhelamos. Y que por la multiplicidad de factores y la especificidad de la materia, normalmente el Estado no lo puede hacer o no lo detecta, y gente con pasión, con garra, con energía y convicción, insisto, empuja este carro para lograr grandes cometidos. Las motivaciones son múltiples, se relacionan con todas las necesidades humanas, también, por qué no decirlo, animales, medioambientales. Y es así que, en particular en el caso nuestro, el año 1979, surge Coaniquem, Corporación de Ayuda al Niño Quemado, que tiene como finalidad la de lograr, o al menos propender, a alcanzar la rehabilitación integral y gratuita, que es un tema importante, de niños y jóvenes que han sufrido lesiones de quemadura, para lo cual evidentemente está la parte médica, técnica, asistencial, de rehabilitación de estos niños o jóvenes. Por otra parte está la investigación científica sobre la materia, y una tercera pata, le podemos decir, es la prevención, el generar campañas de prevención. Se produce que hay un círculo virtuoso que ayuda finalmente a la generación de políticas públicas, y en las cuales las ONGs, o fundaciones, o corporaciones somos un actor muy relevante. Primero, nosotros detectamos, nosotros en general, cualquier ONG, un problema concreto. Ese problema concreto nos motiva, nos mueve. Tratamos de ver cuáles son sus causas en primera etapa. La segunda etapa es cómo abordamos ese problema, cómo tratamos de dar una solución a ese problema y tratamos de dar finalmente una respuesta que sea satisfactoria y que finalmente realmente ayude a esa persona, en el caso nuestro, a ese niño o joven doliente, a superar el trauma, a superar su dificultad y tratar de tener una vida lo más normal posible. Como efecto de este trabajo se genera, y en el caso de Coaniquem además con este elemento de su estatuto, su elemento estatutario de la prevención, se genera ruido, se genera un elemento que debe ser comunicado y que debe ser dado a conocer a la población. Y es que al haberse detectado un problema, o una causa más bien dicho, que genera un problema y un mal a una persona, esto debe ser dado a conocer públicamente para tratar de evitar que esto se propague y poco a poco se vaya disminuyendo o acotando el mal que genera. En la medida que uno va dando a conocer esta situación, poco a poco el mundo público, el primer mundo del que yo hice mención recién, o el Estado en definitiva, empieza a darse cuenta de que de alguna manera debe hacer algo, no puede quedarse impávido frente a esta situación y de alguna manera debe colaborar con estas entidades del tercer sector a solucionar el problema y a tratar de evitar que estos problemas se propaguen. En el caso de nosotros, las lesiones de quemadura por un factor que es absolutamente prescindible, como los fuegos artificiales o pirotecnia. No así otros, como el uso de agua caliente o electricidad, en fin, u objetos calientes que la verdad son necesarios para la vida cotidiana y no son prescindibles. Es así que se genera finalmente un cruce entre el mundo público y privado, el mundo del Estado y del tercer sector, en que se ve la necesidad de trabajar conjuntamente para poder lograr un cambio cultural a través de una ley que será finalmente precursora
de este cambio de actitud en la medida también de que los entes privados, tanto del segundo sector, empresas, llamémosle, y tercer sector, nosotros, ONGs, demos a conocer que existe este problema y lo promovamos y generemos awareness. Un tren, para que pueda verdaderamente correr y correr fuerte, requiere de 2 rieles, y 2 rieles que tienen que ir en paralelo. En la medida que no haya o no exista uno de estos 2 rieles o no estén en igualdad de equilibrio, el tren se cae. Y los 2 rieles son, por una parte, el elemento legislativo y por otra parte, el elemento comunicacional, el elemento de generación de conciencia frente al problema. Así fue que esta colaboración público-privada, en concreto en Chile y respecto de este problema, los periodos de vigilancia epidemiológica que se realizaron en conjunto entre Coaniquem y el Ministerio de Salud, sumada a la Policía Nacional, llamada Carabineros de Chile, generó una conciencia y un arraigo en la sociedad de la necesidad, valga la redundancia, de tener una ley que regulara este tema, que se produjo luego de 4 años de tramitación en el Congreso Nacional, que es bicameral también, Cámara de Diputados y Senado, la promulgación el día 25 de mayo del año 2000 de la ley 19.680. Esta ley básicamente lo que hace es prohibir el uso a cualquier título, la comercialización a cualquier título, la tenencia a cualquier título de todo tipo de artefacto pirotécnico en el ámbito privado o particular, dejando libre la posibilidad de uso de pirotecnia solamente para los espectáculos pirotécnicos masivos. O sea, en resumen, el año 2000 se publica esta ley que prohíbe el uso de fuegos artificiales privados y regula los espectáculos pirotécnicos masivos, de modo tal que el comercio de pirotecnia tuvo que reenfocarse o reinventarse, eliminando la posibilidad de venta minorista y reinventándose en el giro del comercio más industrial, si se quiere, para la generación de espectáculos pirotécnicos masivos, los cuales son autorizados por las distintas municipalidades del país y de acuerdo a parámetros y normativas vigentes, técnicas todas ellas, establecidas por la Dirección General de Movilización Nacional dependiente del Ejército. De esa manera, a partir del año 2000 a la fecha, los índices de personas que han sufrido lesiones de quemadura o que de frente han fallecido a causa de estos elementos bajó drásticamente. Podemos señalar que en términos generales, estableciendo una especie de media en los últimos 20, 21 años, han bajado en un 90% a la realidad actual en que al año, en función de la vigilancia epidemiológica que hacemos nosotros, tenemos no más de 6, 7 casos de personas lesionadas, básicamente niños. Este estudio nosotros lo hemos realizado estos últimos 20 y tantos años en menores de edad hasta la edad de 15 años. Entonces, comparando realidades exactamente iguales, digamos, de niños de 0 a 15 años, la diferencia antes de la ley y post ley es de una disminución del 90% de personas lesionadas. Ahora bien, esa ley en su momento fue publicada considerando que la sanción a la contravención de la norma, o sea, me explico, quienes efectivamente violaban la ley y hacían compra, venta, en fin, de estos productos, quien conocía de esta falta eran los juzgados de policía local, que son los juzgados de, llamémosle, menor entidad a nivel del ordenamiento judicial nacional, y las sanciones que se imponían eran el decomiso de estos artefactos y multas. Multas que verdaderamente no eran muy altas y que muchas veces los comercializadores de estos productos lo consideraban como parte del negocio, el pagar la multa para poder seguir operando. En razón de ello fue que también con el patrocinio de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado se presentó una modificación a esa ley, en virtud de la cual se solicitó que el Congreso aprobara el aumentar, primero, el cambiar la concepción de contravención a la norma de falta a delito, delito propiamente tal, tipificado en el Código Penal. Luego de lo cual, o a consecuencia de lo cual más bien dicho,
ya no serían los juzgados de policía local quienes conocerían de esta contravención, sino serían de frente los juzgados de garantía que tienen facultades para conocer de crímenes y simples delitos. Y además, aparejado a ello, la sanción al caso de contravención ya no sería solamente la multa y el decomiso, sino que se sumaría a la multa y el decomiso la posibilidad de presidio desde los, no lo recuerdo de memoria, siempre se me olvida, 61 días a 540 días efectivos de cárcel. Esa norma entró en vigencia el 3 de febrero del año 2021. A mí me tocó personalmente asistir en varias ocasiones a la Cámara de Diputados a exponer respecto de esta modificación, y se dio que esta modificación fue aprobada y hoy en día es ley de la República plenamente vigente. ¿Qué sucede? Que en todos estos años Juaniquem ha estado trabajando en forma muy activa en la línea de la prevención, en paralelo a la rehabilitación de los pacientes que se queman por múltiples factores, y ha estado siempre moviendo el elemento comunicacional, de modo tal de que las leyes actualmente en vigor en Chile han contado con un respaldo muy potente de la población. Y esto se traduce finalmente en un modo de hacer las cosas. Es básicamente el generar políticas públicas que surjan no necesariamente de la legislatura, sino que la legislatura debe finalmente ser el catalizador de un querer social, de una necesidad que ha sido ampliamente validada por las bases, por la población, frente a lo cual, a la hora de legislar y a la hora de finalmente entrar en vigor una ley como las que tenemos, que son prohibitivas y que son bastante severas en Chile, al modo de como lo es, por ejemplo, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, hay arraigo en la población y hay aceptación de ella, y es una ley que finalmente funciona. Este modelo, finalmente les comento, este modelo de hacer ley en Chile y este programa finalmente de Juaniquem, que ya ha sido considerado como un programa exitoso, que lleva muchos años de haber traspasado ya lo que se podría considerar como el periodo de marcha blanca o de prueba, sino que ya abiertamente es un modelo exitoso. El gobierno de Chile lo ha tomado a través de la Cancillería, del Ministerio de Salud, como un programa de Estado para ser compartido con países de la región. A mí personalmente me ha tocado ya participar en actividades tanto en la OEA, en Washington, como en las Naciones Unidas, en Nueva York, a fin de ver la alternativa de generar una ley modelo que invita a los estados parte de cada una de estas situaciones o, digamos, entidades multilaterales a adherirse a una ley que sea prohibitiva al más alto nivel. Obviamente, en un sistema que sea progresivo. Es imposible, si es que no hay una generación de cultura al respecto, aceptar una ley de esta naturaleza. Pero esto ha ido avanzando por buen camino. Hemos decidido comenzar primero a nivel latinoamericano, a nivel americano, perdón, porque incluye Estados Unidos, Canadá y México, en la OEA, al punto de que la Asamblea General de la OEA de la gestión del año 2020 instruyó ya al Comité Jurídico Interamericano el que se redactara un borrador de modelo, de ley modelo, el cual debería ser revisado en agosto de este año en la Asamblea General para eventualmente ser aprobado como tal, como ley modelo, y en función de ello invitar a los estados parte a adherirse a la totalidad o a parte de esta ley modelo que próximamente debería funcionar. Es posible que esto no funcione este año y que se prorrogue para el próximo año, 2022, en la Asamblea General de la OEA. Y bueno, poco a poco vamos avanzando en esta idea a la cual los invitamos cordialmente a sumarse. Eso es cuanto tenía por comentar. Espero no haberme pasado los 10 minutos que está predispuesto para la ponencia. Muchas gracias, doctor alcalde. Fue muy ilustrativo y hay mucho para intercambiar, discutir y aprender de ustedes. Como estamos avanzando en esa línea y seguramente todos los oyentes y las oyentes también les va a interesar el vínculo. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Karina Cocar de la Plataforma Animalista porque abrimos el debate para todos, para todas. Acá no hay ninguna actitud
de permitir que hablen solo los que están a favor del control de la pirotecnia, ¿no? Acá pueden hablar todos y todas, lo digo haciendo referencia a algunos comentarios del chat. Karina, tuyo el debate y bueno, gracias por esta parte de la participación que ha sido muy buena. Les voy a pedir es que, bueno, algunos me están escribiendo por el chat para participar, otros pueden, si quieren, levantar la mano con la opción y empezamos, ¿tá? De forma ordenada. Gustavo Prato quería empezar, quería tener unos minutos para conversar algo. Te escuchamos, Gustavo, tenés que activarte el micrófono. ¿Está bien así? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio, la participación. Yo soy Gustavo Prato, el director de las empresas ZigZag de Uruguay, que está desde 1947. Perdón, tenés que alejar el celular porque hay algo que está haciendo, no sé, ahí. ¿Cómo sería? Ya que no estoy muy experiente en las reuniones de Zoom, pero hay un celular acá. ¿Qué debería hacer? ¿Se escucha bien o no? El micrófono. Hay interferencias, pero... A ver, no, porque no se escucha bien. ¿Se escucha bien o no? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Está perfecto. No, les comentaba. Bueno, primero que nada, muchas gracias por dejarme participar. Felicitaciones por tratar de buscar alguna opción que sea una ayuda para toda la sociedad en conjunto. Mi experiencia en toda mi vida, también tengo anécdotas lindas para contar. Yo soy de Tacuarembó. Toda mi vida es una ciudad que está a 100 kilómetros de la frontera con Brasil, por si no se sabe. Y como me dediqué desde niño, fui fanático de los fuegos artificiales. Y en aquel momento sí teníamos un flagelo de la bombita brasilera, que era un producto que entraba por la frontera muy permeable que tiene Uruguay, no porque no haya control de aduanas, sino porque es muy difícil el control. Por eso yo después quería comparar con el contexto de Chile. No es lo mismo Aceguá para pasar una cosa que la cordillera de los Andes. Creo que hay una diferencia pequeña, ¿no? Entonces, me parece a veces que cada situación y cada reglamento y cada opción depende también del contexto y del lugar donde estemos ubicados. Capaz que un reglamento puede ser hermoso para Dinamarca y es imposible de hacerlo en Uruguay. Yo escuché la otra vez de shows con drones y muchas cosas, y un show con drones, por ejemplo, sale $300.000, cuando en el show más caro de Uruguay, o sea, el mayor presupuesto, capaz que no más caro, es una palabra correcta, es costoso, era la Noche de las Luces, que llevaba 700.000 personas, o sea, la quinta parte de un país, y estamos hablando que en aquel momento se manejaba en torno de una cifra de $100.000. Pero vamos a poner nuestro punto de vista. En mi caso, yo me acuerdo que a los 19 años salí de la Facultad de Ingeniería y empiezo a vender fuegos artificiales con una inversión que iba a la mitad de mensualidad con una mesa en la calle. Empecé así, y siempre lo que vi era eso de que había muchos accidentes con la bombita brasilera. Por eso, capaz que la historia del doctor Cosia fue, obviamente si era muy chiquito, creo que somos casi contemporáneos, más o menos era por esa época. Entonces, era otro Uruguay, era otros productos, y cuando uno empezó a importar en el año 98, con la marca Mundo Pirotécnico, después ZigZag la adquirimos, uno de nuestros objetivos era, como logro personal, combatir ese producto que tanto daño ocasionó en Uruguay, ¿no? Y por suerte, en el paso del tiempo logramos productos alternativos. No se controló eso porque haya habido una mayor fiscalización de aduanas, porque era imposible. Uruguay es un país que tiene una frontera abierta con Brasil, tiene frontera con Argentina, donde entraban rompeportones y muchas otras cosas. Entonces, tuvimos el logro de conseguir erradicar ese producto del mercado que tantos accidentes ocasionaba. Entonces, mi idea no es tampoco simplemente exponer mi punto de vista, no estar marcando lo que los otros expositores han dicho, diciendo esto está bien o está mal, porque yo no soy quien para estar realmente diciendo, sino que
que sé perfectamente, como es el caso de Chile, y que hace muchos años, hay dos cosas reales. No tiene nada que ver la pirotecnia de hace 40 años, como hablamos del año 79, que hablaba, es el alcalde, es creo el nombre del expositor, que me pareció excelente su exposición. No es lo mismo la frontera que tiene Chile para no ser un flagelo que no entre contrabando, como acá en Uruguay pasa. No es lo mismo tener una frontera cordillera de los Andes por un lado, el sur donde hay un frío que nadie va a andar por ahí, y arriba una frontera súper controlable de 150 o 200 kilómetros con Perú, donde es muy fácil no permitir el acceso. Entonces Uruguay tuvo que convivir con esa situación y nosotros como empresa tuvimos esa causa en principio que se logró, y si alguien planteaba en aquel momento vas a erradicar, era una vergüenza nacional de que el producto más vendido en un rubro fuera de contrabando. Es como que ahora dijeras si el producto más vendido en refrescos es, no sé, una guaraná que entra de bagallo, y lo logramos. Entonces hubo mucho trabajo en nuestra historia. Entonces, a veces nos sentimos medio como que no se reconoce ese trabajo, se piensa que Uruguay está mal posicionado en este rubro. Me parece que ustedes justo eligieron el ejemplo de Chile, pero en Estados Unidos, por ejemplo, justo hablaron de Estados Unidos, está habilitada la pirotecnia en 49 de los 51 estados, incluyendo Alaska. Entonces, por eso hay cosas que uno a veces no concibe cuando dice no, tenemos que hacer como el primer mundo. Sí hubo una prohibición ahora en Alemania, justo solo por este año, pero era porque los hoteles estaban colapsados por el tema del COVID. Y entonces, en Alemania, increíblemente, aunque sea Alemania, hay un mercado negro gigante de petardos que entran por Polonia y por Albania y llegan a toda Europa por la comunicación que existe en Europa. Entonces, lo que yo quiero aclarar, me gustaría que se pudiera claro, es que toda reglamentación puede ser brillante en una zona del mundo y en otra capaz que no, porque el contexto es diferente. Entonces, empezaría por ahí. Por ejemplo, la verdad como es que nosotros trabajamos toda la vida dedicado a esto, y nosotros fuimos también los precursores. Una cosa que me gustó mucho la exposición del compañero Ledil Claudio, que cuando habló de ser concretos en lo que queremos legislar. Nosotros estamos para apoyar, estamos para legislar y queremos lo mejor para la sociedad también. Eso está claro y siempre fue algo que cuando desde el punto de partida de nuestra empresa, nosotros fuimos los precursores de la línea Pet Friendly, que cometimos un error de ponerle cero ruido, pero era obvio que era un logo, era con Z, que no existe nada con cero ruido. Ni siquiera el silencio tiene cero ruido. Entonces, siempre es mejor de ser técnicos y específicos y hablar de decibeles, porque si no paso a ser ambiguo. Y yo lo que vi en esos proyectos de ley, que se dice pirotecnia sonora o no sonora, es como yo diga, quiero un proyecto de ley para prohibir los autos que andan rápido. Bueno, ¿cuáles son? Los que andan a 20 km por hora, a 30, a 60, pero si una bicicleta anda a 70. Entonces, está bueno la parte técnica. Comparar, por ejemplo, si nosotros logramos un proyecto de que el nivel de ruido sea no más que una bocina de un camión, de una sirena, de un grito de gol, de un ladrido fuerte de un perro, me parece algo que se convive todos los días y que una vez al año hayan productos que lleguen a cierto nivel de decibeles, sería lo más técnico, lo más correcto. Porque yo también voy a hablar del tema, como dije, de los autos que andan rápido, dame kilómetros por hora. ¿Cuánto es? ¿90, 120, 150? ¿Qué es rápido? Porque si no, tienen que ser los autos que no anden o los autos que circulen. Si yo hablo de pirotecnia sonora estrictamente, estaría erradicando el chasquibú, que es la alegría de un millón de niños que lo tienen adentro de la casa y que no molesta para nada. Entonces me parece también que hay que ver las cosas que molestan a terceros. Porque está bueno cuando dicen, si el derecho de uno termina, esa frase que es clásica, pero está bien, cuando afecta al de otro. Pero también está el derecho constitucional al festejo, que las personas lo tienen, que está en la Constitución, porque también es parte del tema de lo esencial, también nadie puede definir qué es esencial para uno y qué es esencial para otro. Entonces, me parece que lo mejor siempre es ese tipo de diálogo que todos tenemos. Nosotros sabemos muchísimo de todos los mercados del planeta, de todos, y sí, o sea, puede haber algunos lugares, pero más que nada, realmente hay otros lugares donde se mide el nivel de decibeles y se dice, bueno, si los decibeles son
similares a la bocina de un camión, ¿cuál es el problema? O sea, me parece que hay que hablar desde el punto de vista técnico. Nosotros tenemos un compromiso que ya habíamos hablado en medios de prensa, lo hablamos con la diputada Silvana Pérez, ella tuvo, eso reconozco también, o sea, es una persona de trabajo, fuimos al Palacio Legislativo, vino acá también a hacer ese diálogo, de que tenemos un proyecto de bajar la polución sonora de la pirotecnia a la cuarta parte de lo que hay ahora. O sea, que el nivel de decibeles sea un 25% de lo actual. Y creo que ya sería un logro importante y que no perjudicaría tanto al comercio. Porque en Uruguay hay otro tema también, de que los fuegos artificiales no solo son de gran tradición, y la gente, es como también el tema de la gente que es fanática de los fuegos artificiales o que le gusta mucho, no está militante en las redes sociales en los momentos cuando se ataca el tema. ¿Cómo pasa en todo? O sea, yo sé que hay extremistas, de animalistas, todo, que no estoy en contra de ninguna postura, pero que cuando se va a hablar de la comida, por ejemplo, a un vegano extremista puede... Gustavo, te tengo que cortar porque así participan otros. Simplemente me parece que cualquier legislación tiene que asesorarse técnicamente con servicio de mantenimiento, bomberos y con un ingeniero en sonido y unas cuantas cosas, y es el tema de la polución sonora, y que nosotros estamos para colaborar. Estamos Genial. para colaborar y agradecemos la participación. Me gustaría tener te invitamos para los jueves siguientes para poder seguir desarrollando el tema. Francisco, creo que querías decir algo ahora. Gracias, sí. Solo 2 puntos. El primero, me parece que don Gustavo da en el clavo, como decimos acá, en un tema que es bien cierto, es muy certero en términos de que la legislación debe ser bien precisa y delimitar muy bien los campos de acción, sea más o menos prohibitiva. Desde la perspectiva nuestra, ojalá fuera lo más prohibitiva posible, pero sea como fuere, evidentemente por un tema de certeza jurídica, esto es un asunto más técnico, debe ser, y estoy con Claudio también, en que la normativa legal que determinen debe ser lo más precisa y clara posible, por un lado. Y por otro lado, el asunto del tráfico ilegal, o, en fin, que señala don Gustavo, que es un gran problema para ustedes en función de la situación limítrofe con Brasil, es un problema del cual nosotros no estamos exentos. Tal es así que, claro, con Argentina tenemos un tremendo murallón que nos separa. Ellos dicen que es la muralla que nos une, pero en fin. Pero con Perú nosotros tenemos un límite abierto, y justamente el problema nuestro del ingreso ilegal de todos estos productos provenía desde Perú o Bolivia. Con Bolivia también tenemos cordillera, pero provenían desde Perú. Tal es así que justamente el año 2000 teníamos una ley que prohibía, como les comenté, que prohibía el uso de cualquier título de todo tipo de artefacto pirotécnico a modo privado. Pero la ley no fue suficiente, y es por eso porque seguía habiendo uso de este tipo de artefactos, y es por ello que hubo que ser más estricto y más radical, digamos, con la modificación de la ley que entró a operar a partir del año 2021. Este problema del tráfico, exista o no exista ley, va a estar siempre. Entonces, era solamente precisar que nosotros vivimos también en esa situación y que podemos de alguna manera asimilar a la realidad que ustedes tienen por ser país fronterizo de Brasil. Bien, genial. Tengo varios anotados, pero quiero una pregunta que viene desde YouTube, que no sé si está Silvana por ahí, porque creo que va dirigida a ella. Dice que si estos proyectos se tratan de pirotecnia no sonora o de bajo impacto sonora. No sé si quizás Gastón o Silvana, creo que no estaba en sesión, y si no, se la dejamos. Estoy por acá. Está, bien. Bueno, bien. Bueno, lo más interesante de todas las exposiciones, realmente, como yo siempre digo, escuchar todos los puntos de vista y ver cómo trabajar juntos en esta realidad que queremos, porque evidentemente tenemos que considerar todos los puntos para que sea efectiva en caso de implementarse una medida de esta magnitud. Con respecto a los proyectos, Gastón puede hablar por el de él. El mío prohíbe la pirotecnia sonora. No estaría incluido la línea infantil, por ejemplo, por considerar que, bueno, no son de estruendo.
Después, evidentemente, lo que queremos hacer en la comisión, como bien decían muchos de los oradores, es evaluar producto a producto cuáles son los que entrarían dentro del rango de pirotecnia sonora, ¿no? Ahí entran a jugar los decibeles. Así que, bueno, un poco es el espíritu en ese sentido. Gracias, Silvana. No sé si Gastón quiere decir algo. A ustedes. Sí, el proyecto, ¿se escucha? Sí. El proyecto que presentamos nosotros tiene que ver con que en Uruguay no había conciencia de que 100 personas todos los años se queman por la pirotecnia. Los uruguayos no sabíamos que 100 personas, 70 niños, se quemaban todos los años. Es decir, que este año, el 2021, 70 niños se van a quemar por el uso de la pirotecnia. Es por eso que nosotros comenzamos a hablar de esto. Cuando se vende pirotecnia, se muestra un mundo feliz, un mundo alegre, perros ladrando, niños jugando, gente festejando. Y es verdad, esa es una parte del festejo. Pero hay otra parte. Nosotros sabemos que va a haber 100 personas que se van a quemar. Muchos niños van a quedar con secuelas para toda su vida. Pero aparte de eso, hay 100 salidas por parte de los bomberos todos los años. Incendios graves que se producen. Y ni hablar las muertes de animales, pájaros, aves que mueren. Y sin duda las afectaciones en animales de compañía y en caballos. Es decir, el proyecto nuestro tiene una actitud y una propuesta restrictiva. Es un proyecto que se inspira en la labor de la corporación chilena, Coaniquem, y por tanto compartimos lo expresado. De todas maneras, estamos dispuestos, por supuesto, a que el debate parlamentario encuentre el punto de encuentro y se consideren todos los aspectos necesarios. Y por último, yo soy de los que pienso que no hay pirotecnia infantil. Las recomendaciones de los pediatras, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública es que los niños no manejen ningún tipo de pirotecnia. Gracias, Gastón. Diego, ¿quería hablar algo? Le pido, no sé, a Diego que me dé un minuto porque honestamente está todo bien. Yo sé dónde parte, por algo, creo que el doctor Cosa tiene un poco de autocrítica, por algo los otros compañeros, los otros colegas consideraron que su proyecto debía ser encajonado varios años. Acá hay una gran mentira, una gran falacia. Hace 3 años que no hay quemados en Uruguai por fuerzas judiciales, inclusive Entonces, ¿qué pasa? Una buena noticia no es noticia. Si yo voy a hablar de la época de la bombita brasilera, que sí había, como dice el doctor, 100 accidentados, es otra cosa. Pero si yo desconozco los logros obtenidos por gente que trabaja seriamente, que se involucra, que trata de desarrollar los productos. Nosotros fuimos castigados por desarrollar la línea cero ruido, porque se tomó como que había productos con cero ruido, un error de concepto básico, que no existe nada con cero ruido, y se piensa que entonces, hablemos de decibeles, pero no se puede estar apreciando falacias, por más inmunidades parlamentarias que haya, así a diestra y siniestra, acá en el Parlamento. Está todo bien, pero no veo la misma postura de una persona que en una ley hablando de animales, de erradicar 15 razas de perros, dice hay que reglamentar y acá quiere prohibir hasta el chasquibún de los niños. O sea, Gustavo, entendemos tu posición, pero creo que hay que respetar todas las posiciones. Pero que se hable con pruebas. Que se hable con pruebas. Pero tenemos que escuchar a todos y bueno, cada uno tiene... Pero si se miente descaradamente no se puede trabajar. Porque yo te pido que no hablemos así, estamos conversando de una manera respetuosa todos. Es como que yo dijera una cosa que no es, porque está Bomberos ahí presente, y que diga Bomberos a ver si hay accidentes con los fuegos artificiales. Está Bomberos, que lo diga Bomberos, porque yo escuché una cosa, una vez que se incendió el Shopping de Salto, una vez Bomberos expidió, que fue en el cortocircuito, y el hombre seguía la semana diciendo fue la pirotecnia. Si con fanatismo y radicalismo nunca vamos a hallar nada. Gracias. Genial, gracias. Bien. La intérprete no puede interpretar, perdón que interrumpa, bien, pero la intérprete del SU, si hablamos muy rápido, ahí está, no puede hacer la interpretación, Gustavo. No, perdón que y aparte a Gustavo se lo escucha muy de fondo. Ahí y está. Me cuesta muchísimo, si me acerco mucho a la cámara, no intento interpretar. Perdón. Tenemos que hablar más lento. Yo lamento mucho, pero yo no voy a aceptar que se me acuse de decir mentiras. Así que yo les agradezco mucho la invitación,
pero nada de lo que digo es mentira. Se puede consultar a la Sociedad Uruguaya de Pediatría, se puede consultar al Centro de Quemado del Pereira Rosell y se puede consultar a la Dirección Nacional de Bomberos con la cantidad de salidas que hacen en Navidad y en fin de año por incendios y por accidentes. Lo mismo se puede hacer en los centros de quemado del Uruguay. Todos los fines de año hay quemados por pirotecnia. Decir que esto es una mentira me parece que realmente lo único que busca es desacreditar a nuestra posición. Así que es inadmisible, la verdad, escuchar este tipo de cosas, que me acusen de mentiroso. La verdad que no estoy dispuesto a aceptarlo. Doctor Costia, perdón, Karina, sí. Yo soy la defensora de vecinos, estamos poniendo la casa para esto. No toleramos que alguien insulte a otra persona. Si tienes que cuestionar información, acabo de pedirle a la coordinadora técnica que silencie tu micrófono. Y después podemos hablar, ya te mandé por el chat toda la información, mi correo, estamos en contacto, Gustavo, pero no podemos tolerar que se venga a insultar a esta plataforma. Gracias. Gracias. Bueno, Karina Marín, por ahí. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo soy parte de la coordinadora, pero aparte soy simple una ciudadana que me preocupa este tema y realmente me impacta mucho. Yo hace muchísimos años que no, años mis hijos nunca usaron pirotecnia porque conozco y sé el daño que provocan. Pero también he vivido en la frontera y sé que del lado brasilero, como decía Gustavo, a veces entran mercaderías que quizás no se pueda controlar y son muy fuertes. Pero también es real que debemos tener un diálogo respetuoso y escuchar a todos. Hoy nosotros, hablo de parte de la coordinadora, porque soy parte de la coordinadora, hoy nosotros estamos haciendo esto para eso mismo, para escuchar a todas las partes y trabajar en equipo y llegar a todos a un consenso y poder encontrar el mejor camino. Acá la idea no es, en este sentido, no es ni acusar ni ponernos en contra unos al otro, no, al contrario, acá es buscar algo en común para poder trabajar y que las personas que hoy sufren, o los animales, los que sufren daños, lo dejen de padecer. Entonces, a ver, también es real que si vamos a hablar de estadísticas, Uruguay no tiene estadísticas. Uruguay entra un niño quemado al Hospital Pereira Rosell y no se especifica que es quemadura por manipulación de pirotecnia. Porque si ustedes me traen un informe de un médico que diga el niño entró quemado por manipulación de pirotecnia y tiene tal y tal lesiones de tal grado, eso hoy no lo tenemos. Incluso en bomberos, que hemos tenido contactos con bomberos también, incluso en bomberos hoy tampoco tienen un registro, una estadística que diga hay tantos incendios por pirotecnia. Entonces, me parece que es más profundo, es mucho más profundo el debate que hoy necesitamos, ¿ah? Pero también es real que el daño se provoca, el daño está y hay que tratar de solucionarlo. Porque la libertad también es de que yo puedo festejar de una manera sana sin dañar al otro. Entonces, ponernos en el lugar del otro al que dañamos es importante, ¿tá? Con respecto a lo que hablaban, que me gustó la exposición de todos, es verdad, me gustó la exposición de todos, está bueno que todos los ámbitos políticos de todos los partidos estén presentes en esta discusión, pero también es importante escuchar a la coordinadora. La coordinadora centra muchísimas asociaciones, tanto de ambiente, animalistas, humanos, y hoy no estamos siendo escuchados. Desde el Parlamento no estamos siendo escuchados. No hemos tenido reuniones, sí sabemos que los diputados y los senadores han tenido reuniones con empresarios, pero no han escuchado a la coordinadora. Y creo que la voz de la coordinadora, de todos, es importante, así como de todos los políticos que hoy están presentes y de todos. Entonces, la población también es importante que sea escuchada. Y eso hoy no está pasando.
Entonces, el diálogo está abierto para todos. Acá nadie dice que no podemos hablar, que no podemos opinar, que no podemos decir nuestra voz. Al contrario, es eso lo que estamos tratando de poner en la mesa, de que se hable, de que se discuta, de que se divulgue. Entonces, a eso estamos. A Gustavo le digo que la coordinadora está abierta para hablar con él, para escucharlo, para escuchar sus propuestas, sus diferencias, pero él también tiene que escuchar a los demás. Acá no estamos tratando de prohibir, estamos tratando de cambiar. Karina, vamos cerrando, así vamos participando otras personas que están anotadas de hace rato. También quiero decir que tenemos la presencia de un representante de bomberos, que cuando él quiera le damos la palabra. Y por acá tengo hace rato anotada a Dieva. Tenés que habilitarte el micrófono. Hola, Karina, muchas gracias, muy amable. Buenas noches a todos y a todas. Yo soy miembro del Consejo de Participación de Personas con Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. Y no, a esto que iba de hablar un poco más lento, atendía las necesidades también de las personas con discapacidad auditiva, además de los intérpretes en lengua de señas, que hacen un esfuerzo corporal sin duda y gestual para poder atender a esta comunidad y sus necesidades en la comunidad, en la accesibilidad comunicacional. Me parecieron muy interesantes todas las exposiciones, todas, porque de todas me llevo algo positivo. Como decía Karina, ¿no? Está buenísimo esto de poder escucharnos a todas y a todas y hacer un intercambio sano, sobre todo. Había otra cosa que quería plantear y se me fue de la cabeza. El tema del anclaje del intérprete, perdón. Si se va a grabar la reunión, porque es fácil, lo puedo explicar en otro momento, creo que no es el momento ahora, luego lo hablamos. Pero sí, me interesaría muchísimo escuchar la palabra de Pablo Benítez, que la verdad que me parecieron todas interesantes, las del señor de Chile, Fernando es, alcalde. Francisco. Bueno, Francisco, perdón. Claudio, Gustavo también, Karina, agradecerte por esa calidez que tuviste al expresarte. Y bueno, nada, el Consejo también está abierto para el Consejo de Participación para tratar estos temas, sobre todo teniendo en cuenta, teniendo la población que sean personas con autismo, o que tengan otro tipo de, digamos, de tema con la pirotecnia. El animalismo también es atendible. O sea, si nos escuchamos entre todas y todos con respeto, ahí construimos. De otra manera, me parece que se quiebra la cosa. Gracias. Genial. Muchas gracias, Dieva. Bernardo, Javier. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Bernardo, yo soy edil por Flores. En Flores la experiencia que tenemos es positiva desde el mes de diciembre, donde por un pedido del Ejecutivo en la Junta se aprobó por el 99% de los ediles, de 30 ediles votaron a favor de la prohibición del uso de pirotecnia. No voy a leer el proyecto en sí porque es muy largo, pero acá se han manifestado sobre los riesgos en las personas por incendios, por lastimaduras, pero nosotros basamos principalmente en algo que se había presentado en la legislatura pasada con una organización que se llama Mundo Azul, que trata el espectro de autistas, y por ahí fue el inicio de pedidos, y esta organización que llevó adelante varias reuniones, y el Ejecutivo entendió que como primer medida de la legislatura tenía que prohibir en el departamento el uso de la pirotecnia. Fue visto con muy buenos ojos, y creo que en parte la población sintió esa cuestión de respeto a ese decreto departamental que prohibía. Lo que nosotros sentimos fue que después no hubo los suficientes controles, hicimos pedidos de informes con respecto a eso. No
no se pudo realmente eliminar por completo. De hecho, hubo gente vendiendo, no importó, en definitiva, el decreto. Asimismo, fue bastante poco, pero nosotros creemos, y la verdad que felicito el actuar de los compañeros de la gente de la diputada de Cabildo y del diputado Cosia, que quieren llevar adelante este proyecto de ley. Y espero que realmente salga. Desde nosotros ya vamos a tratar de hablar con nuestros compañeros legisladores nacionales para que también acompañen esta medida. Creemos que es una medida sana, pensando no solamente en los riesgos de salud, sino en cuidar una problemática como es el autismo y eso. Entonces, realmente creo que lo vemos con muy buenos ojos y que realmente es necesario, que no hay que bajar los brazos en este sentido. Entiendo que hay una cuestión de comercio, pero el país ha ido cambiando. En otras épocas habían otras cosas que eran permitidas y con el correr del tiempo se tuvieron que ir eliminando y sacando por leyes o porque el mundo va cambiando. Y nosotros como seres humanos tenemos que evolucionar en este sentido, pensando más en el otro. Y bueno, lo que es comercial también se ve afectado, como había Prato ahí lo mencionaba, pero creo que hay que buscar alternativas y alternativas que sean sanas para toda la sociedad. Muchas gracias. Genial, Bernardo. Bueno, le damos la palabra al representante de bomberos. ¿Estás por ahí? Pablo Benítez. Buenas noches. Gusto estar con ustedes. Y, bueno, no sé si todos me escuchan bien. Gracias por la oportunidad. Había gente que había levantado la mano, estaba esperando. No quiero interrumpir su participación. Adelante, adelante, y vamos dando la palabra a otros después. Bueno, gracias. No quiero ser extenso. Nosotros, más que nada, lo que hacemos desde el punto de vista nuestro, siempre año a año, es recomendar y pedir el uso responsable de pirotecnia. O sea, no prohibimos el uso, ni recomendamos el no uso, sino el uso responsable. Ahí yo les pasé en el chat las recomendaciones, algunas de las recomendaciones, las más comunes que hacemos, y va un poco a eso, o sea, usar en forma responsable. Pero eso va desde el punto de vista de lo que es el riesgo de incendios, el riesgo de posibles quemaduras o incluso cortes o algún tipo de accidente con el uso. En cuanto a las estadísticas y los registros, no son elevados, o sea, al menos el año pasado no fue tan elevado en cuanto a eso. Nosotros tenemos un registro de 49 personas fallecidas a causa de incendios el año pasado y el año anterior también, y no recuerdo ahora en este momento, pero creo que por pirotecnia no hay ningún caso, y personas e incendios por pirotecnia tenían que entrar a buscar. Puede haber algunos, sí, pero no de destacarse, digamos, al menos el año pasado. Lo que sí, igualmente, el riesgo existe, sobre todo en zonas arboladas, en zonas de vegetación, donde hay techos de paja, de quincho, y existe. Y a veces pasa también en la ciudad, pasa donde hay árboles, o en lugares donde caen en patios, en azoteas, o en lugares cae el propio dispositivo pirotécnico cae en un lugar, en un patio y hay algo inflamable y se quema. Pero bueno, más que nada eso, o sea, destacar que nosotros lo que hacemos es la recomendación del uso responsable, pero, reitero, desde el punto de vista del riesgo de incendios, o sea, todo lo demás que se argumenta, no podríamos de repente nosotros emitir una opinión con un fundamento, ya que no es la temática en la cual trabajamos. Y después, bueno, estoy abierto a cualquier planteo, la pregunta, a lo que les parezca oportuno. Ahí se te corta un poquito. Sin lugar a dudas que con mucho gusto lo voy a... Genial, Pablo. Bien, pasamos a Diego, que está esperando también. A escuchar y a... Hola, buenas noches, ¿se me escucha bien? Es eso. Bien, gracias, Pablo. Sí, se escucha bien. Bueno, quiero agradecer por la invitación, quiero agradecer y resaltar
Me gustaron mucho todas las exposiciones. También aprovecho para decirle al señor Cosia que tiene el micrófono prendido, que si puede apagarlo. Iba a tomar la primera parte o los primeros segundos de mi exposición para mencionar que los datos que daba el señor Cosia, sin decirle mentiroso, sin decirle nada malo, eran erróneos. Tal vez no tiene la información correcta. Lo iba a decir, pero el señor Pablo ya se encargó de dar los datos reales. Yo iba a mencionar que, por ejemplo, en 2019 hubieron 400 llamados a bomberos entre el 22 de diciembre y el 31, y solo 5 se debieron a la pirotecnia. Entonces partimos de esa base. Yo soy Diego Vega, soy vendedor, distribuidor y consumidor de pirotecnia hace 13 años. Me gustaría también exhortar, y si alguien quiere tomarlo como consejo, a dejar de llamar a los webinarios pirotecnia cero, si es que en realidad se busca solo regularizar la pirotecnia sonora. Me gustaría hacer una presentación breve. Diego, ¿te puedo hacer una aclaración? Este webinario se trata de regulación de pirotecnia. El colectivo se llama Pirotecnia Cero. Eso, gracias. Me gustaría, como decía, hacer algunas correcciones breves a flagrantes declaraciones y puntos de vista tomados en cuenta en el webinario pasado, que fue el 3 de junio. El señor Pérez mencionó que los estruendos de pirotecnia van desde 150 a 180 decibeles y nada más alejado de la realidad. El máximo aquí es de 130 en nuestro país, y Gustavo mismo mencionaba que se busca bajar a un cuarto. 180, como mencionaba el señor Pérez, es equivalente casi a una bomba atómica, lo que es un poco raro. Esta entrega de información errónea, no sé si es que hace para confirmar que hay mala intención a la hora de desacreditar la pirotecnia, o que tal vez en realidad solo se busca un bienestar, pero se habla desde la desinformación. Minutos antes afirmaba que en diciembre la principal causa de incendios en nuestro país en diciembre es la pirotecnia, y también nada más alejado de la realidad lo confirmó el señor Pablo de Bomberos, que creo que fue muy respetuoso al decir que él puede opinar desde la parte que él sabe y no puede hablar de cosas que él no sabe, como en algunas exposiciones pasó. Luego el señor Pérez dio una lista de países en la que se prohibió la pirotecnia, como Bélgica, Alemania, Grecia, Holanda, y no se informó por qué se prohibió. La pirotecnia no se prohibió por minorías como los niños con TIA, que son muy importantes, como el medio ambiente, o como otros factores, sino se prohibió para evitar las aglomeraciones, evitar que las bandas juveniles se juntaran, y evitar que si había algún problema o algún inconveniente con la pirotecnia, algún accidente, no fueran a hospitales y no entorpecieran la labor en hospitales en tiempos de pandemia. Como estos puntos, hay muchos puntos de información brindada que es errónea y que es comprobable. Acá tengo justamente una noticia de ACE del 2020, en donde la doctora Benítez Manaro, jefa de la unidad de quemados del Pereira Rosell, realizó un balance primario de las primeras intervenciones del servicio en diciembre, y solo se obtuvieron como resultado 20 niños quemados y no 70, como afirmaba el señor Cosia. No quiero entrar en diferencias éticas, porque creo que no es el punto. Quiero ir a lo práctico, quiero ir a los datos concretos, como mucha gente pedía. Hay diferencias éticas, que mucha gente dice, ¿por qué se protege a los animales de compañía y no al resto de animales? Gente que protege el medio ambiente dice, bueno, le hace muy mal a las aves, que las puede llegar hasta matar. Sí, puede llegar a matar aves la pirotecnia en muy raros casos, pero en Uruguay se mata 30 millones de aves al año, se generan 91.000 toneladas de pollo, y por eso nadie se alarma. Pero son argumentos que pro pirotecnia dan y que anti pirotecnia de repente no aceptan. Pero no estoy para eso. Lo único que quiero preguntar, y para cerrar, en cuanto al proyecto del señor Cosia, que como primera medida indirecta propone terminar con unos 80.000 puestos de trabajo que genera la pirotecnia año a año, tiene algunos errores técnicos, sí, y mi pregunta es, ya que el señor Cosia mencionaba la armonía política que hay entre varios partidos, como hay un edil del Frente Amplio, como está él, como de Cabildo Abierto, como la diputada, que existía esa armonía, ¿cuál sería el plan de acción para equiparar las propuestas de todos los partidos? Porque la señora diputada solo propone prohibir la pirotecnia de estruendo, el señor Cosia propone prohibir toda la pirotecnia. ¿Cómo van a trabajar para unirse en eso? Y para terminar, Claudio mencionó algo muy importante, que Gustavo también lo mencionó luego, que fue que nunca se acordó ni se mencionó cuál es el umbral de decibeles para la prohibición de la pirotecnia, y dio el ejemplo de los autos. Como decía, el señor Pérez mencionó que la pirotecnia iba hasta 150, 180, no es así, va hasta 130, 130 que es decibeles menores al sonido de una bocina de un auto, o de sonidos de tráfico o de griterío.
agradezco mucho la invitación. De verdad que respeto todas las partes, creo que estamos acá para debatir y no quiero entrar en ningún punto a irrespetar ninguna opinión. Solo me gusta decir que los datos técnicos deberían ser investigados más a fondo y no dar datos erróneos que pueden llevar a una mala interpretación y hablar justamente desde el fanatismo. Muchas gracias. Gracias, Diego. No sé si Gastón quería comentar algo y después quedamos con Andrés Pérez y ahí cerramos, si les parece, porque ya nos pasamos media hora del horario de finalizado. ¿Sí? Adelante. No, primero, recordarle al vocero de la Dirección Nacional de Bomberos que está vigente el decreto, si tienen para anotar ahí, 584/90 del 18 de diciembre de 1990, que en su artículo 10 establece que en la zona territorial delimitada por el artículo 1 queda prohibida, dice, la distribución y venta de elementos pirotécnicos para lanzamiento aéreo del tipo cañitas voladoras o similares. Los que fueran encontrados en infracción de lo establecido serán requisados por la autoridad policial. Esto es un decreto vigente, por lo tanto no hay duda, y un funcionario público no puede dudar de que existe prohibición en lugares y zonas del país de la venta de pirotecnia. Y con respecto a nuestro proyecto está presentado y está dispuesto a que se debata y se discuta. A mí realmente que haya 20 niños quemados no es motivo de orgullo. Yo no quiero que haya ni uno que se queme por pirotecnia en el Uruguay. Gracias. Gracias, Gastón. Y Andrés. ¿Te escuchamos? Hola, hola. Ahí sí. ¿Se escucha bien? Bien, bien. Perfecto. Bueno, agradezco primero que nada al señor Pablo que me haya prestado tanta atención en la presentación del otro día. Lamento si hubo 30 decibeles de diferencia, que han de ser suficiente. Como dijo muy bien Karina, la coordinadora Pirotecnia Cero incluye una cantidad de asociaciones, de grupos y de personas en las cuales algunas están por la pirotecnia cero totalmente, otros por la pirotecnia sonora de alto estruendo y otros por otras cuestiones ambientales y por los animales. Lo que yo le quiero plantear a él es lo siguiente: las apreciaciones que hizo posiblemente desde su nivel acústico, en donde una cañita voladora o las bombardas o determinada tipo de pirotecnia le parezca que es una bocina, posiblemente para él sea esa bocina y sea algo que no le presta demasiada atención. Para las asociaciones de padres y los grupos de padres que estamos trabajando en esta coordinadora, honoraria y voluntariamente, de familias con autismo y con otros tipos de discapacidad, esas situaciones de esa bocina que posiblemente para él le parezca tan inocua, para nosotros es algo que produce una serie de trastornos sumamente importantes. Nosotros no queremos que ninguno de esos 80.000 personas queden sin trabajo. Al contrario, posiblemente, como decía anteriormente el señor representante de ZigZag, muchos de los chiquilines en nuestro colectivo, cuando empezamos a trabajar en estos temas, toda esa pirotecnia de tipo lumínico no les resulta desagradable a muchos de ellos. Entonces, posiblemente de la misma forma que durante la historia de la humanidad, desde que se dejó la rueca y empezaron a aparecer los telares y ha seguido evolucionando la humanidad, posiblemente en este tipo de divertimentos para muchos, que posiblemente sea para la mayoría, pero posiblemente nosotros, desde el punto de vista de las minorías, estamos tratando de ejercer un derecho. Es de que nuestros hijos y nuestras familias tengan una fiesta con el mismo grado de disfrute que tiene el resto de la sociedad. Tal vez nuestros intereses por nuestra familia vayan en contra de lo que son intereses empresariales, y bueno, por algo hay un proyecto que está presentado de una forma, hay otro que está presentado de otra. Ustedes tendrán la posibilidad de presentarse en las comisiones parlamentarias, como se han presentado otra cantidad de grupos, y ahí saldrá la luz. Estaremos algunos más de acuerdo, estaremos otros menos de acuerdo, pero bueno, vivimos en un estado democrático en donde la mayoría lamentablemente decide: deseo, espero y aspiro
que ninguna persona quede sin trabajo. Pero en este momento nosotros como padres y familiares estamos tratando de trabajar y de luchar por el derecho de nuestros hijos a vivir una fiesta. Y, por ejemplo, el otro día fue un partido de fútbol y bueno, y en eso no es previsible. Y bueno, y está, nosotros sufrimos. Que un niño se dé la cabeza contra la pared, o una familia le tenga que poner un casco porque se está reventando una cabeza contra la pared, tenga que sobremedicar a un niño para que pueda pasar 15 minutos de fiesta, y bueno, yo estoy dispuesto a dar esta lucha que estoy dando. Usted la da desde su lugar porque está bien, me parece que es su visión, pero bueno, estamos en un lugar en donde todos podemos participar y tendremos que acatar la decisión de la mayoría, como la acatamos en otros ambientes. Desde ya, totalmente a las órdenes, la coordinadora tiene mi número y estamos a las órdenes para recibirlos o para presentarnos, para hacer los intercambios personales que sean necesarios. Genial, Andrés. Bueno, a mí me resta cerrar el evento, quiero agradecer... Perdón, ¿podría decirle una cosa a Andrés? Que admiro mucho su trabajo y su lucha, y eso que dijo de tener lucha para el bienestar de su familia, la verdad, admiro mucho. Y concuerdo en que cada uno hace su pelea o da su punto de vista desde lo que cree bueno y de lo que cree éticamente correcto. Y para nada tengo un problema personal con él, solamente quería exponer mi punto de vista como él lo expuso y de nuevo admiro lo que está haciendo. Genial, gracias Diego. Bueno, por último quiero cerrar, porque realmente nos pasamos bastante, por respeto a todos. Quiero agradecer a quienes estuvieron exponiendo, a la diputada Silvana Bonavita, a Pérez Bonavita, perdón, al director ejecutivo del Instituto de Bienestar Animal, Gastón Cosia, al edil por Montevideo, Claudio Visillac, también al representante de Cuaniquem. Quiero agradecerles por la participación y por el trabajo de tantos años en este tema y en otros, que, bueno, a toda la sociedad nos tiene un poco trabajando en eso. También quiero agradecer a las personas que están haciendo la interpretación, muchas gracias para ellas, y por supuesto a quienes están participando todos ustedes a través de Zoom, a través del canal de YouTube de Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo. Y bueno, me resta decir que el jueves que viene vamos a tener un nuevo encuentro en donde van a exponer ediles y edilas de los departamentos en donde ya está regulada la pirotecnia para contar un poco la experiencia, y por supuesto que están todos invitados, y la coordinadora también está abierta para recibir y reunirnos con quien está en acuerdo con nosotros o con quien no. Así que bueno, realmente muchas gracias y buenas noches para todos.